Los dones espirituales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy quiero hablar contigo muy brevemente del tema de los dones espirituales. No nos vamos a meter en mucha profundidad. Hay mucho de dónde cortar. Y hay mucha práctica también, ¿verdad? Que en las iglesias se hace de una forma o de otra, se enseña de una forma o de otra, y etcétera. Pero hay un versículo en particular en el que vamos a meditar en esta ocasión y que quiero dejar ahí plasmado, ¿no? De nuevo, la necesidad de vida espiritual, la necesidad de santidad, la necesidad que tenemos de, otra vez, hacer introspección, mirar hacia adentro, ver qué es lo que está sucediendo con nuestra vida y poder aprender cómo leer la palabra de Dios y cómo simplemente con lo que dice en el versículo quedarse uno bien informado, pero también un poquito más, ir un poquitito más adelante, más hacia adentro, cuando alguien tiene una cierta preparación y te puede explicar o decir algo más profundo o un detallito más acerca de un versículo, y simplemente poder balancear, ¿verdad?, nuestra fe, poder no balancear en el sentido de jugar con ella, sino balancearla, dejarla en el punto en el que debe estar, en cuanto a ciertos temas, en cuanto a ciertos asuntos. Entonces, si nos vamos de inmediato a lo que son las capacidades que tenemos como personas, la mayoría, no la mayoría, todos tenemos algún talento, alguna capacidad, alguna habilidad con la que se nace y se va desarrollando, otras que se van aprendiendo sobre la marcha, muy particularmente las que tienen que ver con destreza manual, destreza física, y que uno las puede ir ejecutando poco a poco. Por ejemplo, a la hora de cantar, por decir algo, ¿verdad? A la hora de cantar, una persona tiene el oído desarrollado para poder cantar. Y puedes cantar entonado, puedes ir siguiendo la nota, puedes escuchar a alguien cantando y vas siguiendo a esa persona que va cantando. Si eres mujer, puedes seguir a una mujer; si eres hombre, puedes seguir a un hombre. Hay muchas veces que hay personas desde la niñez que pueden seguir fácilmente la tonada de una canción que canta, por ejemplo, un varón, aunque sea un niño. Y el niño no tiene que hacer la voz así para tratar de cantar como el hombre, sino que automáticamente sabe que canta una octava más arriba como una voz de mujer, porque es un pequeño, un niño, una niña. Y eso sale natural, sale automático. Hay gente que no lo puede hacer. Por alguna u otra razón no lo puede hacer. Y entonces no van a participar en las cantadas, en el coro, el de la iglesia, el de la escuela, donde sea, porque no les sale la voz. Sin embargo, hay gente que puede tocar algún instrumento y que no es muy bueno o buena para cantar. Se dan casos, ¿no? La mayoría de la gente, por el solo hecho de apreciar la música y poder presentar alguna pieza musical con algún instrumento, la mayoría pueden identificar la nota y la pueden entonar, la mayoría. Pero hay gente que no lo puede hacer. Y hay gente que canta muy bien y que nunca se le dio ningún instrumento. Así de fácil. Entonces, las habilidades naturales que tenemos se van desarrollando en la vida. Por ejemplo, te avientan una pelota en los pies y lo más común que hacemos es pues patearla, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe del fútbol y la pateas. Pero eso no quiere decir que todo el mundo tenga la capacidad, la habilidad para jugar, para desarrollarse en ese deporte. Lo mismo con el básquetbol, con el béisbol, con el tenis, con el ping pong, con el golf, que es tan complicado. Tantos deportes que hay, ¿verdad? Correr, cualquiera puede correr, pero correr los 100 metros planos se requiere de práctica y demás. Entonces, las habilidades que tenemos con las manos se van desarrollando como destrezas. Una persona que desde joven, desde adolescente o tal vez desde niño agarró martillo y clavos y le andaba copiando ahí al papá, resulta buen carpintero, pues tiene que tener por un lado las ganas y por otro lado la capacidad de usar las manos. Y hay otras personas que les dieron el martillo desde niños y nomás nunca la hicieron para meter ni siquiera un triste clavo. Todas las cosas que nosotros podemos hacer físicamente son esos talentos naturales, las capacidades naturales que tenemos como humanos. Ya cuando se trata del trabajo dentro de la obra del Señor, dentro de la iglesia, ahí los talentos naturales pueden ocupar una función. Por ejemplo, una persona que canta, una persona que toca algún instrumento, lo que puede hacer es participar con la congregación, con la alabanza, con el coro, con el grupo de música o la banda musical, y entonces ya está usando un talento que es natural en el ambiente espiritual, porque es la alabanza para el Señor y es en la iglesia. Tenemos que ponerlo así. La alabanza es un acto espiritual delante del Señor. Por mucho que la persona sea muy diestra para tocar la batería y acompaña súper bien a la banda, la persona lo hace con su talento físico, con su talento natural, pero debe ser una persona espiritual. Y entonces ahí empezamos a cortar
hilos acerca de por qué una persona sí va a participar en una cosa y en otra no, por qué una persona sí debe o tiene el derecho de participar aquí y otra no, porque ya nos metemos en el ámbito espiritual, en el ámbito de la iglesia. Ya cuando estás hablando de la iglesia, entonces te tienes que meter en lo que es la espiritualidad. Y ahí es en donde batallamos mucho, porque el paso de los años nos da la razón en muchas cosas que han sucedido en la iglesia. Excesos, caídas en pecado, abusos y demás, un montón de cosas que han sucedido. Desde el púlpito, o sea, desde el pastor, hasta la persona que le reparte los Kleenex a los que están llorando ahí a la hora del servicio. Todo tiene que ser en el ámbito espiritual, en el mover espiritual del Señor. Y aquí es en donde entran los problemas a veces con las denominaciones, porque unos exaltan unos dones, otros exaltan otros, y no nos damos cuenta de que hay una lista que no es interminable de dones, pero no nada más son 3, 4, 5 o 7, como en algunos lados tú puedes ver ahí en internet, 7 dones y 7 dones. Eso tiene que ver con una cierta religión o con un cierto dogma. En la Biblia, yo cuando menos encuentro una lista de más de 20 dones espirituales, y es la forma que se enseña en las iglesias tradicionales. Y si hay algunos dones que algunos enseñan y que dicen que son dones de señal, o sea, se usaron solamente en aquel tiempo para que la gente en los primeros tiempos, o sea, después de que Jesús muere, entonces esos dones servían para que la gente pudiera creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Otros hablan fuertemente acerca de los 5 dones de soporte: apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Esos 5 dones son los elementales y tiene que haber en la iglesia, y a fuerza quieren sacar gente que se dedique en eso. Y bueno, ¿de qué se trata todo esto? Primero que nada, lo más importante es la vida espiritual. Ser una persona espiritual, capaz de discernir en la palabra del Señor la enseñanza, tomarla y vivirla. Eso es lo más importante, vivirla. Si no estamos viviendo la enseñanza, entonces estamos fallando en todo. Y mira que no estoy escupiendo para arriba, o sea, no estoy diciendo algo y me está embarrando a mí también. Pero yo necesito hacer muchos cambios, muchas cosas en mi vida. Pero lo que estoy haciendo es aquí tomar la palabra del Señor y compartirla contigo, para que sea de bendición para tu vida. Y si estás escuchando, viendo este video hoy, o el día que lo estés viendo, me refiero a hoy porque lo estoy haciendo en vivo, pero el día que lo estés viendo sigue siendo hoy para ti. En ese momento que tú puedas abrir los ojos, abrir el corazón y decirle al Señor: necesito ser espiritual. Y vámonos a la palabra. Es solamente un versículo, hay mucho que ver ahí en 1 Corintios 12, pero en el versículo 1, fíjate lo que dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La versión de la Biblia, NBI creo que es, Nueva Versión Internacional. Vaya, es otra versión que la estaba viendo hace ratito ahí en el celular. Dice de las capacidades sobrenaturales, o sea, los dones espirituales. Un don espiritual o una vida espiritual es algo que es sobrenatural. No importa a lo que te suene. No que digo que no me importa, no importa a lo que te suene. Es una capacidad sobrenatural, porque todo lo que no es de la carne tiene que ser de fuera de este mundo. Y la vida espiritual es de fuera de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo y tenemos una capacidad espiritual porque hemos recibido al Espíritu Santo en nuestra vida. Es una capacidad sobrenatural, es una capacidad que no es humana. Así como suena, no es humana. Es una capacidad que da el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es humano. No lo es. No puedes ni pensarlo, ni siquiera tratar de debatirlo. El Espíritu Santo no es humano. Es espiritual, es de Dios, es de fuera de este mundo. No es un extraterrestre, no es ninguna de otras cosas que alguien te pudiera decir y tratar de hacerte un coco wash, lavarte la cabeza y meterte ideas. No es eso, es Dios mismo en su presencia, en el Espíritu, morando en cada uno de nosotros como sus hijos e hijas, y entonces dándonos esa capacidad sobrenatural, esa capacidad espiritual para desarrollarla en la iglesia. Si tú ves los ejemplos, si te adelantaras ahí en 1 Corintios 12, en el versículo 4 dice: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. A cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro fe, a otro dones de sanidades,
a otro el hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Fíjate, ahí nada más en este pasaje hay 9, en esa lista 9 dones espirituales diferentes. No nos vamos a ir a buscar todas las demás, como yo te decía hace rato, la lista tradicional dice 20, de 20 a 24 dones espirituales. Yo identifiqué 22, estoy escribiendo un libro, es una novela, yo espero terminarla, es algo que yo le he pedido al Señor que pueda terminar ese proyecto, y va a hablar de eso, de los dones espirituales y muy particularmente de uno de esos dones. Ya lo verás cuando termine la novela y que la puedas leer. Perdón. Pero a lo que vamos es a la vida espiritual. Si como hijos de Dios vamos a ser miembros del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia, y que la iglesia es una entidad que no es meramente humana, aunque está compuesta de humanos, pero la iglesia es una entidad espiritual, es para que nosotros crezcamos y desarrollemos nuestra vida espiritual, sabiendo que un día el Señor va a sonar la trompeta, va a venir por nosotros y vamos a ir a pasar la eternidad con Él. Esa es nuestra fe como cristianos. Si tú eres amilenialista, premilenialista, postmilenialista, lo que sea en tu postura escatológica y cómo serán las cosas desde el fin del tiempo, si va a haber rapto, si no va a haber rapto, si el milenio, si va a ser aquí en la tierra, si va a ser en la gloria. Mira, eso es debate para otra ocasión. Lo importante es que a la hora de pensar en el allá, estamos pensando en un mundo fuera de esta tierra. No es extraterrestre, no es en ese sentido, pero es espiritual. Es algo que no es de este mundo, es fuera de este mundo. Y entonces si es algo espiritual, nosotros tenemos que aprender a vivir espiritualmente. Si no vivimos espiritualmente, entonces el don no se va a desarrollar. Por mucho que el Señor te haya dado el don que quieras, agárrate el de lenguas, el de interpretación de lenguas, milagros, sanidades, profecía, enseñanza, el de pastor, el de maestro, cualquier don que el Señor te haya dado a ti. Y si no lo tienes identificado, córrele con tu pastor o comparte conmigo esa necesidad y la podemos sacar a flote. Pero ve y busca cuál es ese don. Y te tienen que responder. La única forma que tú descubras cuál es tu don espiritual es que seas espiritual. Si te dicen, mira, ven y haz este cuestionario y vamos a ver cuál don tienes, bueno, pues entonces va a ser ese cuestionario que te hicieron en la escuela preparatoria o desde la secundaria, en el cual te hicieron un test psicológico para ver cuál carrera debías seguir. Y si te salió que eras muy inclinado a las cosas de las matemáticas y demás, te van a decir que seas ingeniero, que seas arquitecto, que seas contador público, licenciado en administración de empresas, todo ese tipo de cosas. ¿Te fijas? No se trata nada más de ir a la iglesia el día que el pastor o el maestro de la congregación va a dar un estudio acerca de los dones espirituales y al final vas a llenar un cuestionario, me gusta hacer esto, esto no me gusta, cuando alguien hace esto, sí, yo voy y le ayudo, no, acá no soy muy dado a esto, y al final, tienes el don de ayudas. ¿Por qué? ¿Porque llenaste un cuestionario o porque eres alguien espiritual? Muy fácilmente muchos agarran los dones de señal y dicen que las lenguas y la interpretación de lenguas y los milagros y las sanidades eran dones que quedaron allá atrás. ¿Por qué? Porque no los ven ya en función y porque muchas veces los que dicen que lo tienen lo están manipulando. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que no hay vida espiritual. Eso es lo triste. Porque aún una persona que se dedica mucho en la iglesia y que ayuda y demás, tiene el don de ayudas, pero luego lo conoces en su casa y es candil de la calle. Y oscuridad de la casa, es una persona que es chismosa, que le encanta el argüende, que se roba los clips y las plumas del trabajo, que habla mal de la gente. O sea, ¿cómo es que? Es que le dijeron, después de llenar el cuestionario, le dijeron, tienes el don de ayudas, y se puso a ayudar. Y aparte, pues le gusta hacerlo. Pues qué bueno. Pero es muy humano el ayudar a la gente también. Cualquier persona que no conoce a Dios o que está en contra de Dios puede ponerse en ese papel de ayudar a la gente, de decirle a la gente, ¿sabes qué? Yo tengo estas habilidades y puedo ayudarte a reparar tu casa, a arreglar tu carro y ayudar a la gente. Y es una persona que niega al Señor. Y muchas veces nosotros, por no ser espirituales, ayudamos y apoyamos en la iglesia y desarrollamos un don, pero allá afuera estamos negando al Señor. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo la vida espiritual. Fíjate, Romanos 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Por qué se le puso dones espirituales ahí? Hay manuscritos antiguos, griegos, que no usan la palabra don. Y entonces el versículo leería, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los espirituales.
No dice dones. Hay algunos manuscritos que así son y otros manuscritos en donde está agregado la palabra dones espirituales. ¿Se contradice aquí la Biblia? Pues no, porque estamos hablando de dones espirituales que deben estar vigentes y activos en una persona que es espiritual. Y entonces, si tú y yo no estamos siendo espirituales, ¿qué don estamos ejerciendo? ¿Cómo le estamos haciendo para trabajar en la obra con los dones espirituales? Peor aún, perdón que diga peor aún, y aguas, si tú eres cristiano y vas a alguna iglesia, chécate esto. ¿Cómo está funcionando la iglesia nada más con 3 o 4 dones? O 6. Es bien triste a veces que se enfatice tanto en algunas congregaciones más modernizadas, que se enfatice los 5 dones, los 5 ministerios. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Pues los tienen, pero y tienen hasta un apóstol ahí que rige en la iglesia, y un profeta que viene y los visita, y un evangelista que ese es a veces el don menos ubicado. Y hay un pastor, pues que tiene que haber un pastor en la iglesia, que a veces es el mismo que se hace llamar apóstol, y maestro, pues a veces es el pastor, a veces tiene en la iglesia algún maestro o varios maestros, y ya con esos 5 dones quieren hacer funcionar la iglesia, cuando en la lista hay más de 20, 22, 24 dones. ¿Dónde están todos los demás? ¿Quién está desarrollando toda esa parte del ministerio? ¿Dónde hay alguien en la iglesia que tenga el don de discernimiento de espíritus, que pueda decirle al pastor, hermano, aguas con aquel y con aquella? Y muchas veces no lo hay, o la mayoría de las veces no lo hay. ¿Qué estamos haciendo? Estamos viviendo en la iglesia a veces sin vida espiritual. Y tristemente muchas veces es porque la cabeza, o sea, el pastor de la congregación, y perdón si ando pisando callos, el mismo pastor no tiene vida espiritual. Desafortunadamente, muchas veces es así. Ya han escuchado tantas cosas en iglesias que han sido expuestas públicamente, que es triste ver lo que está sucediendo. Pero también otras iglesias que no son expuestas públicamente, pero que solitos se exponen en sus excesos, viviendo como millonarios, desarrollando tantas cosas en la iglesia y teniendo congregaciones de decenas de miles y hasta a veces de centenas de miles de gente que va nada más por el show que hay y por el disque. Ya no voy a decir más. ¿Dónde está la espiritualidad? ¿Por qué hay tanto exceso de carnalidad en la iglesia? A veces se hacía la broma, ¿no? En una iglesia son tan pecadores que en vez de decirse hermanos se dicen carnal. ¿Qué huele, carnal? ¿Cómo estás? Uno de mis hermanos, dos o tres de mis hermanos siempre dicen así, ¿qué huele, carnal? Mis hermanos carnales, ¿verdad? Nos decimos, ¿qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Bien, carnal, ¿y tú cómo estás? Y piensa uno, ¿y en la iglesia nos deberíamos llamar hermanos o nos deberíamos llamar carnal? Y si fuera al revés, nos llamaríamos espiritual en vez de hermano. Qué tremendo, ¿no? Poder pensar que nosotros en la iglesia tenemos que estar sirviendo a un Dios que es espíritu, viviendo en la carne, eso sería lo más inmoral que debe haber en nuestro espíritu. Totalmente inmoral, espiritualmente hablando. No debe funcionar así. Tú y yo tenemos que estar elevándonos a un nivel en el que estamos desarrollando la vida espiritual. Y eso no quiere decir que vas a andar flotando. Yo me acuerdo cuando me fui al seminario, el mismo día que ya me iba a subir al autobús para irme ya al seminario, mi mamá me dijo 2 cosas. Me dijo, nunca cambies, nunca dejes de ser tú. Y la otra cosa fue, cuando llegues allá, no creas que todo el mundo va a andar flotando medio metro por encima del piso. Así me lo dijo mi madre, que ya está en la gloria. No creas que todo el mundo va a andar ahí flotando y porque son muy espirituales. Y me di cuenta rápidamente que sí es cierto. Primero que nada en el espejo. Porque le hice caso en una cosa a mi mamá, nunca dejé de ser yo. Y sí, era siempre muy gritón, muy cantador, muy amiguero y pues muy yo. Desgraciadamente cae uno en esos excesos. Pero por otro lado sí me di cuenta, pues imagínate, los apodos que a veces había en el seminario, que no los voy a decir. No dejamos de ser carnales y queremos servir a un Dios espiritual. Y es diferente a que no dejes de ser tú porque tu carácter es así, eres muy platicador, eres muy bueno para hacer amistades y cosas así, la forma en la que tú eres. Pero las cosas carnales, esas sí tienen que ser eliminadas. Esas tienen que ser borradas de nuestra vida por completo. Es bien difícil. Pero igual no te vas a levantar en las mañanas y vas a decirles a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos, buenos días, ya amanecimos hoy, gracias a Dios, el Señor nos da todo. Y no vas a flotar.
Y no vas a hablar cantando. Aunque los chilangos dicen que los norteños hablamos cantadito y los norteños les decimos a los chilangos que ellos hablan cantadito, pues al final terminamos cantando unos en un acento y otros en otro. Pero no vas a estar cantando toda tu vida y no vas a andar flotando por el piso y no vas a andar caminando y tocando a la gente y pum, uno se va a caer y el otro se va a sanar y el otro va a hablar en lenguas. No, espérate, no se trata de eso. Se trata de esa famosa introspección, que tú tengas la capacidad de decir, en el nombre del Señor, la carne se está sometiendo. Se está sometiendo. Como cuando logras hacer el ayuno y pasan los 3 días o la semana o los 21 días del ayuno de Daniel, lo que sea el ayuno que hayas hecho y que lo lograste y que digas, oh, sometí a la carne. Estuvo duro, pero sometí a la carne. Ok, ¿y qué pasó con el espíritu? Pues sí leí la Biblia y todo, pero no, también me sentaba a ver la tele. Entonces nomás dejaste de comer. Ser espiritual no se trata de dejar de comer. Tú puedes ser una persona 1000% espiritual y comer. Tú puedes ser una persona 100% espiritual, orar y al otro día levantarte en la mañana y poder por ahí encender la televisión, a lo mejor ver algún programilla bueno que no te distraiga en otras cosas, las noticias, a lo mejor un ratito, platicar con tu niño, ver caricaturas, algo. Y no quiere decir que dejes de ser espiritual. ¿Por qué? Porque estás domando a la carne, no estás permitiendo que tus ojos se vayan a donde no se deben ir, ni escuchar cosas que no debes escuchar. Y ser capaz de decir, hasta aquí llegó esto, se acabó, y voy a seguir en mi comunión con Dios. Voy al trabajo, voy al negocio, estoy buscando trabajo, estoy haciendo cosas en mi casa, lo que sea que estés haciendo. Tiene que haber espiritualidad. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, o no quiero que ignoréis acerca de los espirituales, la gente que sí está siguiendo al Señor, que es lo que tú y yo debemos estar haciendo en nuestra vida. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos viviendo? Hay cosas que vengo arrastrando. Sí, todo el mundo andamos arrastrando cosas. Suéltalas, déjalas ahí. Pero es que tienen que ver con cosas sensibles y demás. Pues entonces, agárralas y soluciónalas en el nombre del Señor, para que ya no andes cargando cosas. Vete y camina, ve y dale para adelante. Tienes que funcionar como el Señor te diseñó. Primero, en tu cuerpo físico, con la voz que tienes, con los ojos que tienes, con tu forma de ser. Y segundo, y no es que tenga menos importancia, al contrario, debería ser al revés, pero segundo, ahora que eres espiritual, ahora que tienes el Espíritu del Señor, vive una vida espiritual. Y el Señor va a hacer que se note ahí el don espiritual que te dio. Vaya, cómo hacen falta maestros verdaderos en las iglesias hoy en día. Maestros que vengan y no nada más te repitan lo que dice en el librito ahí, como las iglesias más tradicionales. Es que este es el librito que da la Casa Bautista de publicaciones de nuestra denominación y lo vamos a ir siguiendo. Y en el 1 dice esto, y en el 2 dice aquello, y en el 3 dice el otro. Listo, nos vamos, repitan el versículo de memoria. Y ya salimos y ya creemos que aprendimos algo. Hacen falta maestros que vengan y que se sienten con la gente y que les abran la Biblia y les digan, mira lo que Jesús está demandando de ti. Mira lo que Jesús quiere que hagas. Olvídate de andarle diciendo a la gente que los vas a enseñar a cruzar el Jordán cuando ni siquiera saben leer la Biblia. Olvídate de enseñarle a la gente, no sé, un montón de cosas muy espirituales, porque sí tiene que haber niveles, lo tenemos que admitir, cuando no les has dado la leche espiritual. Se necesitan maestros en la iglesia. Y no va a ser gente nada más que porque saben leer la Biblia y porque saben hablar. Tienen que ser espirituales. Mira, ya estoy predicando, pero tienes que ser espiritual. Si no, ¿qué estás haciendo en la iglesia? Tú también, pastor. Perdón. La pedrada para acá y para allá también, ahí te va. Tú también, pastor, si no eres espiritual, ¿qué estás predicando? Lo que aprendiste y lo que ya estás diciendo nada más porque lo sabes decir. Aguas. Si no estás siendo espiritual, ¿qué alimento le estás dando a la congregación? Imagínate cómo se va a desarrollar en tu iglesia los demás dones. Si tú tienes el don de pastor, no voy a dudar que lo tengas, porque si no lo tienes, aguas. Si tú tienes el don de pastor y los otros 21, ¿quién los tiene esos dones? ¿Tienes por ahí alguien que tenga don de profecía, el don de evangelista, el don de sanidades, el don de ciencia? Yo me acuerdo que yo tenía un joven en una de las iglesias que pastoreé recién saliendo del seminario. Yo le dije, Joel, tú tienes el don de ciencia, lo tienes bien clarito, porque tenía la capacidad de meterse en la palabra del Señor y no nada más enseñarte lo que decía ahí. Podía desarrollar bastantes cosas que el Señor le daba la habilidad a él, porque era espiritual lo que él tenía.
Y entonces nos presentaba unas clases que yo, recién graduado como licenciado en teología, yo me sentaba y escuchaba sus clases y yo me quedaba maravillado de lo que hacía Dios con este joven de la iglesia. ¿Tienes a alguien con dones espirituales en tu iglesia? Tú como pastor o tú como miembro de la iglesia, ¿los puedes notar? El Señor quiere que nosotros seamos los que hacemos la obra. Para eso nos llamó y para eso nos escogió, para eso nos apartó, nos separó, para que seamos hijos e hijas suyos y que desarrollemos nuestras capacidades naturales y que encima le pongamos la capacidad espiritual. Si no hay vida espiritual, el Señor no se va a agradar de lo que hacemos. No se va a agradar. No quiero que ignoréis, le dice Pablo a los de Corinto, no quiero que ignoréis acerca de los espirituales. O ponle ahí de los dones espirituales. Si no estamos viviendo vidas espirituales delante del Señor, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos predicando? ¿Qué le estamos exponiendo a la gente para que después vayan allá al mundo y hagan la obra del Señor? ¿Cómo le vamos a hacer? Hay que aterrizar y ser espirituales. Si no somos espirituales, ningún don va a funcionar. Lo que está funcionando es el esfuerzo de la gente, la cooperación de la gente, el seguir los movimientos. En inglés dicen follow the motions. No quiero nada más seguir los movimientos. Porque todo el mundo hace esto. Porque todo el mundo hace lo otro. Porque así es como se hacen las cosas en esta iglesia. Aguas cuando te dicen así, en esta iglesia se hacen las cosas así. Espérate. Aguas. Ahí hay más legalismo que espiritualidad. No quiero que ignores acerca de los espirituales. No ignores acerca de los dones espirituales. Y si tú estás batallando con eso, es hora de que te pongas de rodillas delante del Señor y que le digas, Padre, yo quiero ser un espiritual y yo quiero que se note el don espiritual y poderlo desarrollar para tu honra y tu gloria y que lo hagamos con todas las ganas para el Señor. Léete todo 1 Corintios 12, busca la otra lista de los dones espirituales en Romanos y en Timoteo y todas las cosas que se van a compaginar, por ahí vas a sacar la lista, van a ser 20, 22, 24 dones. ¿Dónde están? ¿Cuál tienes? ¿Lo estás desarrollando? ¿Te quedaste atorado o atorada? ¿Será porque fallas en la vida espiritual? Es lo más obvio. Es lo más obvio. Vamos a limpiarnos, vamos a purificarnos y vamos a hacer la obra del Señor como Él quiere que la hagamos, viviendo en el Espíritu. Las cosas del Espíritu no tienen nada que ver con el mundo, pero los talentos nosotros que tenemos naturales y las capacidades que tenemos para hacer ciertas cosas en la iglesia caben, pero por muy buen músico, por muy buen orador, por muy buen lo que sea que traigas cosas de ti, al llegar a la iglesia, tú no puedes y no debes hacer cosas en la iglesia si no hay una vida espiritual. Punto. Es fuerte, pero es la neta, es la verdad. Y la verdad así es. A veces incomoda. A mí mismo me está incomodando ahorita porque yo sé lo que he hecho, yo sé quién soy. Y tengo muchas cosas que dejar. Y yo sé que tú también tienes muchas cosas que dejar. Entrégaselas al Señor. Y no le faltes al Señor, no le faltes a la iglesia. Y cuando digo no le faltes es que no le faltes de fallar, pero también que no hagas falta. No hagas falta. Métete en tu iglesia. Busca al Señor. Sé un hombre, una mujer espiritual. Y que el Señor te diga cuál es tu don. Para que lo desarrolles y lo hagas funcionar como el Señor quiere que funcione. No ignores a los espirituales, a los dones espirituales. Que el Señor bendiga tu vida, que alumbre tu rostro y que alumbre tu camino. Hasta la próxima.